Hola a todos, me llamo Olivia Sumbuir y soy una de las jefas de adjudicación del torneo de Pre-CEMUDE en Santiago este año 2018. También voy a ser jueza en el CEMUDE y soy jefa de adjudicación del Campeonato Europeo también este verano. En anticipación de todos estos torneos voy a dar un pequeño taller sobre estrategias en preparación. Cómo utilizar esos 15 minutos antes de que empiece el debate para identificar los mejores argumentos y mejorar esos argumentos. ¿Por qué creo que todo eso es importante? Porque creo que la gran mayoría de debates se ganan o se pierden en esos 15 minutos de preparación. Un ejercicio que me parece útil y que a mí me ha ayudado mucho ha sido pensar en los últimos torneos en los que he participado como debatiente y recordar cada ronda los resultados que tuve y si me esperaba esos resultados, pensar en qué momento me di cuenta de que estaba ganando o perdiendo ese debate. Cuándo me di cuenta de que iba a conseguir un primer puesto o un cuarto puesto. Y en casi todos los casos ha sido en la preparación, porque me he sentido bien o me he sentido incómoda con los argumentos desde este punto. Así que, en muchos casos, una de las mejores estrategias de aquí al CEMUDE es pensar en cómo preparamos los argumentos y cómo mejorarlos. Ahora, la primera parte de este taller va a ser cómo pensar en estas estrategias y cómo utilizar el tiempo. Y hay que darse cuenta de que la estrategia cambia mucho según la posición que tengáis en el debate. Es decir, no tenéis que preparar de la misma manera si sois primer gobierno o primera oposición o si estáis en cámaras bajas, por ejemplo. Así que cambia mucho según la posición, pero también hay cosas que sí que deben hacerse en todos los casos. Lo que yo suelo hacer personalmente es siempre empezar con 2 minutos de silencio. Da igual la moción, da igual mi posición, mi compañero y yo siempre estamos pensando por nosotros mismos sin interrupción 2 o 3 minutos, haciendo un poco de brainstorming sobre los diferentes argumentos y en qué se centra la moción. ¿Por qué es importante? Porque si no lo hacemos, a lo mejor yo empiezo a hablar inmediatamente y mi compañero no tiene tiempo de pensar en sus propios argumentos, igual leemos mal la moción, igual nos emocionamos demasiado por un argumento y no pensamos en los fallos obvios que tienen o lo que pueden decir los equipos de la otra bancada. Así que siempre hay que pensar en silencio primero para asegurarnos de que no nos estamos perdiendo algo importante y asegurarnos de que ambos entendemos el debate y tenemos una idea básica de qué va a tratarse. Y luego, después de esos 2 minutos, empezamos a hablar. Lo primero que hacemos es identificar cuál va a ser el punto de choque principal. Es decir, ¿qué vamos a decir nosotros? ¿Qué va a decir la oposición? ¿De qué va a tratar este debate? Esencialmente, básicamente. Y no puede ignorarse este paso. Lo tentador es ir directamente a nuestros argumentos, pero es crucial siempre empezar con qué va a decir el otro lado, los otros equipos, para que no nos pille por sorpresa. Y después de haber hecho esto, en, no sé, 3 o 4 minutos de preparación, ahora sí empezamos a discutir los argumentos, a pensar qué vamos a decir, qué ideas tenemos, cómo estructuramos nuestro caso, por ejemplo. Sin embargo, esto cambia bastante según la posición. Cuando estoy en cámaras altas, primer gobierno, primera oposición, ya sabes directamente lo que vas a decir. Nada va a ocurrir entre que tú prepares tu caso y tus argumentos y puedas ir a presentarlos. En cámaras bajas cambia bastante, pero en cámaras altas lo tienes que preparar todo ya, tienes que saber cómo lo vas a decir, igual incluso qué punto de información vas a preguntar más adelante. Si estás en cámaras bajas, no puedes tener solamente 3 argumentos y desarrollarlos todos en detalle, como harías en cámaras altas. ¿Por qué? Porque si lo haces, puede que cámara alta tenga exactamente esos mismos 3 argumentos y los desarrolle tan bien como tú, y te quedas sin nada. Lo que es una mejor estrategia es pensar, en vez de en 2 o 3 argumentos, quizás pensar en 5 y desarrollarlos todos hasta cierto punto para saber cómo lo explicarías, qué ejemplos se te ocurren, qué análisis puedes otorgar. Pero tienes que tener más que en cámaras altas. ¿Por qué? Porque así, según cámaras altas van diciendo sus ideas y sus argumentos, cualquier cosa que cubran en suficiente detalle para que ya no sea tu extensión y tu propia contribución, lo tachas. No vale la pena repetirlo porque no te va a ayudar a ganar. Y así los argumentos que queden, sabes que son ellos los que puedes analizar más o los puntos lógicos o los ejemplos que puedas añadir. Ya sabes cuáles son los tuyos y los que tienes que priorizar. Así que en cámaras altas tienes que tener el caso completo, 2 o 3 argumentos con todo el análisis estructurado, y en cámaras bajas quieres tener más argumentos, más diversificados, para poder elegir lo que queda en el debate e ir eligiendo y cambiando tu estrategia a lo largo del debate según lo que se dice. Luego, segunda parte de este taller. ¿Qué preguntas puedes hacerte para asegurarte de que aciertes con el debate y no te equivoques? Y para asegurarte de que tienes los argumentos adecuados. Y hay 3 preguntas que yo suelo hacerme que me suelen ayudar bastante.
La primera pregunta es la que ya os he mencionado. ¿De qué trata este debate? ¿Qué voy a decir yo? ¿Qué van a decir los demás? ¿Y dónde se encuentra lo que en inglés llamaríamos el trade-off? La comparación que tenemos que hacer entre ciertos beneficios o ciertos grupos de personas que queremos ayudar o ciertos principios. Por ejemplo, la justicia contra la libertad, el desarrollo económico contra la igualdad económica. Ayudar a grupo A contra ayudar al grupo B. Por ejemplo, ayudar a nuestros propios ciudadanos o a los ciudadanos en países en desarrollo. O priorizar la seguridad o la privacidad. La gran mayoría de debates van a tener un choque de principios sobre qué beneficio es el más importante. Tenemos que identificar cuál va a ser el punto de choque en este debate, qué diremos y qué dirá la oposición. Y así podemos empezar a vencerles y a comparar nuestros argumentos y beneficios con los suyos desde el principio. Segunda pregunta. ¿Qué tengo que demostrar para ganar? Y vinculada a esta pregunta, ¿por qué son mis argumentos importantes? Porque es muy fácil, en los 15 minutos, intentar cubrirlo todo y pensar, ayudamos a este grupo, conseguimos esto, conseguimos lo otro, y hacer lo que llamamos una lista de la compra de beneficios posibles o de daños posibles y perjuicios que podrían tener lugar según la moción. Pero estos argumentos no siempre son los más importantes o los más estratégicos o significativos. Es mucha mejor estrategia pensar, vale, ¿qué es lo realmente importante para convencer al juez, para convencer a alguien de esta moción? Y empezar desde ahí. Y luego, cuando encuentres estos argumentos, tienes que explicar por qué estos argumentos son los más importantes y por qué demostrar ese argumento es suficiente para demostrar la moción. No es lo mismo demostrar que un argumento sea cierto para conseguir ganar la moción. También tienes que demostrarle al juez que este argumento es el más importante de todos y que debería importarle este beneficio a vuestro grupo de personas. Así que siempre tienes que hacerte esta pregunta. Y por último, ¿qué ejemplos son los más relevantes? Un consejo que os daría, que siempre me ha funcionado a mí, es entrar en todos los debates con por lo menos 2 o 3 ejemplos. Ejemplos de países en los que esta política podría tener lugar, ejemplos de problemas que puede resolver, ejemplos de personas y situaciones individuales que puede ayudar, esencialmente contextos en los que el debate puede tener lugar. ¿Por qué es importante? Primero, porque hace que todos tus argumentos sean bastante más factibles y el juez entiende ya qué es lo que quieres decir, se lo puede imaginar de manera más específica y por eso parece más probable, porque puedes imaginarte a una persona y decir, vale, pues sí, pues ayudamos a este tipo de gente, parece menos abstracto. Pero segundo, porque ahora los otros equipos también tienen que pelearse con vosotros y luchar sobre estos mismos ejemplos y demostrarles cómo pueden ganarlos y ayudar a esas mismas personas desde su lado del debate. Y va a ser más difícil para ellos porque los ejemplos los habéis escogido vosotros y lo podéis hacer según lo que creéis que os beneficie más. Así que estas preguntas pueden ser útiles para identificar de qué tratar el debate, qué diremos que es importante, qué dirán los otros equipos. Ahora, siguiente sección del taller. ¿Qué ocurre si tienes problemas? Creo que todos hemos estado en debates en los que no se nos ocurría nada. No entendíamos la moción, era una moción de economía y no hemos estudiado economía, era una moción del feminismo y nos cuesta desarrollar argumentos feministas, por ejemplo, y no teníamos de qué hablar. ¿Qué ocurre cuando estás perdido? Puedo daros 3 consejos. Primero, antes que nada, es importante clarificar algo, porque sé que hay gente que tiene modelos de argumentos, de cómo argumentar y cómo desarrollar nuevas ideas en preparación, que creo que no son útiles en estos instantes. Por ejemplo, argumentos políticos, argumentos morales, argumentos sociales, argumentos religiosos, argumentos históricos. Sé que hay mucha gente que tiene categorías de argumentos así y que los califica y los presenta de esta manera en sus discursos. Personalmente no me parece útil como una manera de ver los argumentos, porque todos estos están conectados los unos con los otros y no son diferentes tipos de análisis realmente, y también diferentes mociones requieren diferentes argumentos y una mezcla entre todos estos. Y muchas veces los argumentos políticos no van a ser relevantes, los argumentos económicos no van a ser relevantes, etc. Pensad, cuando estéis desarrollando un argumento, de cómo convencéis a una persona normal andando por la calle o a vuestros amigos, o cómo convencen los políticos al público. No les convencen por un argumento histórico, les convencen por las consecuencias que consiguen demostrar o por los principios que nos convencen de que son importantes. Eso es lo que nos motiva y por tanto es eso lo que convence a la gente y lo que convence cuando debatimos también. Así que lo que me parece más útil es
abordar los debates de estas dos maneras. Primero, podemos preguntarnos cuáles son los principios que tenemos que defender, qué posición moral podemos defender con esta moción. Todas las mociones consisten en un choque de principios, en decir que este beneficio importa más que el otro, que un grupo importa más que el otro, que tenemos que priorizar un tipo de consecuencias sobre otro tipo de consecuencias. Identifica cuál es y qué es lo que tienes que defender en la moción, y puede ser una manera muy fácil de desarrollar argumentos y tener un solo argumento, aunque sea de esta manera. Por ejemplo, en una moción sobre permitir el espionaje del gobierno, un argumento de por sí puede ser por qué la privacidad importa más que la seguridad, y ese es el punto de choque de principios que existe en el debate. Luego, segundo, podemos preguntarnos qué consecuencias va a haber, y una buena manera de acceder a ello es preguntarnos qué gente se va a ver afectada, qué stakeholders hay que van a responder a la moción, quién va a verse afectado y quién va a verse desproporcionadamente afectado, ¿vale? Podemos pensar que en todas las mociones va a haber grupos que se ven afectados más que otros, suele ser la gente particularmente vulnerable, quizás sean grupos LGBT, quizás sean minorías religiosas, quizás sea gente de grupos socioeconómicos desafortunados, desaventajados, quizás sean mujeres, etc. Identifica cuál es el grupo que sufre desproporcionadamente y así puedes explicar por qué los impactos agrandan sobre todo para ese grupo. Y luego también podemos pensar en cómo reaccionará la gente y cómo reaccionarán los diferentes grupos a esta moción. Puede que reaccionen bien y lleve a otros beneficios más adelante. Puede que reaccionen mal y quiera decir que la moción o no funcione o empeore la situación. Podemos preguntarnos cómo actuarán, cómo cambian sus incentivos, cómo cambian sus motivaciones, qué es lo que quieren obtener y cómo responder a la moción para beneficiarse de ella o para evitar las consecuencias de la moción. Y suele ser un buen truco para acceder a nuevos argumentos. Y por último, si solamente tenéis un argumento, si solo se os ocurre una idea muy simple, no tenéis que entrar en un estado de pánico porque no tenéis 5 argumentos. Lo que tenéis que hacer es tenéis que cambiar de estrategia. Hay mociones que permiten menos argumentos, lo que tenéis que hacer es explicar por qué este único argumento es el más importante del debate y pasad más tiempo desarrollándolo en más detalle y explicando por qué es importante y qué consecuencias puede tener para el resto del mundo. Así que esa es mi estrategia si entro en un estado de pánico y no se me ocurre nada. Y por último, estos 15 minutos de preparación no son solamente 15 minutos para pensar en argumentos, sino también para desarrollarlos y para mejorarlos. En cuanto empiece el debate, vais a tener poca oportunidad para responder a ataques y para adaptarlos según se os ocurren nuevas cosas, así que siempre es útil tener una manera de ir mejorándolos. Y hay 4 cosas que yo suelo hacer que me ayudan bastante. Primero, suelo intentar hacerme preguntas de por qué, o sea, en inglés why questions. ¿Por qué es esto cierto? ¿Qué va a pasar? ¿Puedo ser más específica? ¿Se me ocurren ejemplos? ¿Acaso esto ha ocurrido antes? ¿Qué va a pasar después? ¿Cómo reaccionar a la gente? ¿Hay alternativas? ¿Acaso esto ha pasado antes? ¿Cuál es el vínculo lógico exacto a la moción? Etcétera, etcétera. ¿Qué ocurre si no pasa la moción? O sea, ¿cuál es la comparativa, la alternativa? Este tipo de preguntas pueden ayudarte a explicar los pasos lógicos de la moción de una manera mucho más específica y de una manera que es mucho más difícil de derrotar. Los mejores equipos y los mejores argumentos requieren varios intentos a responderte y no basta con una refutación. Tiene que ser una refutación muy sofisticada y muy desarrollada. Por tanto, tu argumento también tiene que ser sofisticado. Segundo, intenta pensar en más de una razón por la que tu argumento sea cierto. Por ejemplo, puede que tengas un argumento sobre por qué va a crecer el racismo en los Estados Unidos por cierta moción. Quizás puedes pensar en una segunda y una tercera razón por la que la gente va a responder de esta manera y va a crecer el racismo. Incluso muy a menudo la gente piensa que con una basta y pueden progresar a lo siguiente, pero si tienes 3 o 4 razones por las que un argumento o un mecanismo o un nexo lógico sea cierto, o un ejemplo sea relevante, o un argumento tenga gran impacto y sea importante en el debate, hay mucha más presión en los equipos de oposición en responder a este argumento y a todos esos pasos lógicos y a esas 4 patas lógicas que les has dado, por ejemplo. Así que intenta pensar en varias razones por las que algo es cierto y así consigues fortalecerlo aún más y fortalecer cualquier premisa importante. Y tercero, eso es quizás lo más útil de todo ese taller, tienes que prevenir los ataques de la oposición.
Ya en esos 15 minutos de preparación, cuando has pensado en tus argumentos, ya has pensado en lo que vas a decir, obligatorio preguntarte qué es lo que va a decir la oposición en un punto de información y cómo te refutarían tu argumento. Y así puedes identificar cuál es la parte que tienes que desarrollar más. El nexo lógico que te has saltado, el fallo obvio, el ejemplo que necesita clarificación, las consecuencias que necesitan matizarse. Pregúntate cómo atacarías este argumento y luego, por supuesto, cambia el argumento para que ese ataque ya no sea factible. Desarróllalo, matízalo, clarifica qué es lo que quieres decir, explica por qué es importante y así la oposición, la refutación que habían planeado ya no funciona. Cuando están a punto de dar su refutación, te escuchan a ti decir la oposición va a decir tal y cual, pero esa respuesta falla por esas razones y desarrollas el argumento y ahora siempre van a estar un paso por atrás. Así que en preparación siempre intento obligarme a desarrollar el argumento un paso más para que haga falta tener un nivel más de refutación en respuesta. Y por último, como dije antes, pero lo voy a repetir, es importante identificar y vencer el punto más fuerte de la oposición. Identificar cuál va a ser el punto de choque del debate, qué es lo que ellos van a defender y explicar desde el principio por qué mi argumento es más importante que el suyo, porque mi beneficio es más importante que el beneficio que pueden traer ellos. Ahora, ha sido un debate con un taller con bastante información, así que os voy a dar un último ejemplo para explicar cómo suele funcionar el proceso de desarrollo de un argumento y con esto lo dejamos y nos veremos en Precemude. Vamos a discutir una moción que debatí hace poco, la cual es: asumiendo que la tecnología lo permitiera, esta casa les quitaría a los soldados la posibilidad de sentir miedo. Digamos que eres primer gobierno en esta moción, y en los 15 minutos de preparación piensas en un argumento, el cual es que el miedo hace que los soldados hagan cosas malas, hacen que se equivoquen y actúen de manera dañina e irracional, y sin miedo podrán actuar mejor y habrá menos peligro para ellos y para los demás. Ahora, tenemos que desarrollar el argumento mucho más, no vale presentarlo así, porque es muy fácil derrumbarlo desde oposición con una línea de refutación o dos. Una buena pregunta que hacernos al principio es, vale, a ver, ¿qué va a ocurrir? Vamos a ser específicos, no digamos solamente tendrán miedo, se van a equivocar. ¿De qué manera puede que se equivoquen? ¿Qué daños puede haber? ¿Cuáles son las consecuencias? Seamos concretos. Por ejemplo, puede que mueran ellos, puede que maten a gente sin querer, porque piensan que son terroristas cuando son civiles, porque piensan que hay un peligro para ellos mortal cuando no lo hay. Puede que maten a sus compañeros porque huyen de la escena de lucha, porque tienen demasiado miedo. Y por eso falla la misión, porque se han asustado, ¿vale? Ahora tenemos un argumento que es un poco más específico, con mejores ejemplos para entender exactamente qué es lo que queremos decir. Ahora, la oposición seguramente dirá que esto es exagerado, ¿vale? Y dirá, a ver, pero la gente también sigue siendo razonable, tendrán cuidado, la emoción sí es parte de lo que, en lo que pensamos cuando tomamos decisiones, pero también hay lógica, y el miedo a veces es razonable, y la gente seguirá siendo razonable y seguirá tomando decisiones normales, no exageremos las consecuencias. Y ahora tenemos que responder a esto y explicar, vale, ¿qué tiene de específico el miedo? ¿Qué quiere decir que la gente no puede ser racional y minimizar su impacto? Por ejemplo, podemos explicar que el miedo les paraliza, que bloquea la acción, te hace olvidar todo lo que has aprendido antes, te da un instinto de vida o muerte y actúas de maneras completamente impredecibles, completamente irracionales, así que no te deja pensar. Aunque tú seas una persona muy racional, muy lógica, cuando te entra el miedo, actúas de una manera completamente diferente y no puedes controlarlo. Segundo, a lo mejor podemos decir que te hace reaccionar desproporcionadamente a los riesgos y calcular mal cuáles serán las consecuencias y los riesgos. Y tercero, podemos decir que te hace huir y ponerse en riesgo a los demás porque eres egoísta, porque tienes tanto miedo que es lo más importante para ti en ese momento, es escaparte. Ahora, empecemos a pensar qué va a decir la oposición. Hay una respuesta muy obvia, pero también muy eficaz en oposición, que es decir que todo esto no es comparativo. ¿Por qué? Porque de todas maneras, con esa tecnología o sin ella, siempre entrenamos a los soldados para que ignoren el miedo, para que opriman las emociones y para que sigan órdenes sin pensar, sin dejar que se motiven. Entonces tenemos que responder a esto y podemos decir que
todo este entrenamiento jamás va a ser suficiente y que necesitamos esta tecnología. ¿Por qué? A lo mejor podemos decir que las circunstancias y la cantidad de miedo que tienes en este instante jamás puede replicarse. Jamás puedes preparar a alguien por cómo se va a sentir cuando tiene que matar a alguien, o cuando ve una pistola apuntándole a la cabeza, por ejemplo, o cuando ve a uno de sus compañeros morir. Nunca puedes prepararle y por eso jamás vas a poder prepararle para esa reacción, así que el entrenamiento no sirve de nada. Por ejemplo, podemos decir eso. Y luego, una de las preguntas claves a las que me refería antes es ¿por qué es esto importante? Porque este argumento podría terminar aquí, pero si termina aquí es muy fácil que otros equipos lo venzan explicando por qué hay impactos más importantes. Por qué, por ejemplo, no podemos obligar a los soldados a hacer esto, porque lo más importante es la paz y quizás con esta moción iremos más a la guerra, etcétera, etcétera. Así que tenemos que impactar el argumento. Por ejemplo, quizás podemos decir primero que tenemos una obligación a los soldados, tenemos una obligación a protegerles de ellos mismos y a protegerles del miedo que les va a hacer actuar de una manera que les dañe. Y podemos decir que es análogo a darles una armadura. Con una armadura se sentirán más, quizás sean más peligrosos, quizás se sientan como que tienen más poder, pero es una obligación que tenemos de protegerles por todo lo que están sacrificando por nosotros. Segundo, podemos decir que hacen que mueran sus compañeros y hacen que falle la misión cuando cometen errores gravísimos en un instante por miedo que les paraliza y porque no consiguen pensar y porque no siguen las órdenes. Y podemos decir que esto es importante porque quizás es una intervención contra grupos terroristas que falle, o quizás sea cualquier guerra, quiere decir que la guerra dura más tiempo porque las misiones militares fallan y por tanto hay que seguir montándolas y seguir peleando, y es decir que muere más gente y sufren los países mucho más. Y tercero, podemos impactar este argumento diciendo que puede que los soldados cometan más crímenes contra la humanidad si tienen miedo, si entran en un estado de pánico, si juzgan mal las consecuencias y el riesgo de sus actos, y es en este instante cuando mueren más civiles y se rompen los crímenes y se rompen las leyes internacionales sobre cómo puede ocurrir la guerra, y luego podemos impactar esto más y explicar por qué es terrible cuando ocurren estas cosas, también para los propósitos de la paz. Así que este es un ejemplo, cuando hemos pensado en un argumento, pensamos cómo va a responder la oposición y cambiamos y desarrollamos el argumento para que esos ataques ya no funcionen. Esta es una estrategia que en un mundo ideal deberíais hacer con todos los argumentos, si no os da tiempo da igual, pero hacedlo con el más importante. Así que, resumen, en los 15 minutos de preparación, empezad pensando por vosotros mismos 2 minutos, luego discutid con vuestro compañero qué va a decir la otra bancada y luego qué decimos nosotros. Desarrollad estos argumentos y haceros preguntas sobre qué es lo más importante, cómo vamos a demostrar estos argumentos, qué ejemplos existen y cómo vencemos a la oposición. Y si entráis en un momento de pánico, no os preocupéis, intentad preguntaros quién se va a ver afectado y qué principios existen escondidos en la moción que podemos encontrar y que podemos debatir. Por último, para desarrollar todos esos argumentos y que sean invencibles, preguntaros el porqué de todas las premisas, intentad ser lo más específicos posible sobre qué va a ocurrir y por qué es importante, y siempre preguntaros cómo atacaríais este argumento y luego desarrolladlos para que esto ya no funcione. Como os dije al principio, soy Olivia Sumber y nos vemos en Chile.